Un, dos, tres. Buenas noches, Máster Frank Andrés Recalde García. Somos del grupo número 2. En esta noche vamos a hablarles sobre las reformas curriculares precedentes, plan decenal de aprendizaje y áreas de estudio del referente curricular en Ecuador. Integrantes: Evelyn Morán, Freddy Vargas, Josué Pérez, Dayana Lozado, Grey Parra, Amy Chapín y Bianca Baque. A continuación, mi compañera Evelyn Morán. Buenas noches con todos. Yo les voy a hablar sobre qué son las reformas curriculares precedentes. Se lo define como un reordenamiento de propósitos, contenidos, secuencias, metodologías, recursos y sistemas de evaluación basados en la realidad ecuatoriana, que pretende cambiar el enciclopedismo por el desarrollo de la inteligencia, el memorismo por la comprensión, la disciplina por la autonomía y la creatividad, la falta de moral individual y social por una educación en valores que lleva a cada ecuatoriano a comprometerse con el país y sus objetivos permanentes. El Ecuador ha iniciado la reforma educativa por la reforma del currículum de la educación básica, sin descartar la necesidad de una reforma educativa integral de todos los niveles del sistema educativo, que tenga además la reforma del currículum de la formación docente, la reforma legal, la reforma estructurada y fundamentalmente la reforma del sistema de gestión escolar. Además, este es un gran aporte fundamental de innovación pedagógico porque pretende superar el memorismo, el enciclopedismo, la pasividad del alumno durante las clases. Trata de encontrar técnicas y métodos pasivos e individuales para reemplazarlos por trabajo en equipo, proporciona el desarrollo de la inteligencia, valores y actitudes. En general, la reforma curricular de la educación básica apunta hacia la excelencia. Es flexible porque debe adecuarse a las transformaciones sociales, económicas y políticas del país. Desde cuando el MED encarga proseguir con la estructuración de la reforma curricular a una de las unidades como es el EB-PRODEC en 1994, lo cambiaron absolutamente todo el proyecto original. Desde entonces carece de sustento teórico y es difundido en 1996 con la denominación de Reforma Curricular para la Educación Básica. A continuación, mi compañero. Buenas noches. En este momento les voy a hablar sobre cuántas reformas curriculares hay en Ecuador. El presente trabajo analiza a partir de estos elementos la evolución de las diferentes reformas curriculares de nuestro país, específicamente las del año 1996, 2010, 2016, 2018 y 2020, consignando los principales aportes con los que estas reformas han contribuido a la educación del país, entre los que se cuentan unas mejores condiciones para la atención de la diversidad, unas orientaciones curriculares concebidas para el enriquecimiento del acto educativo en nuestro país. En este momento les voy a hablar más sobre las reformas. La reforma curricular del año 1996 por el Ministerio de Educación y Cultura. Transversalidad en el currículo, integración interdisciplinaria en asignaturas, destrezas fundamentales y otros valores, contenidos mínimos obligatorios, comprensión lectora, sugiere uso de tecnología y planificación cognitivo. De la actualización y fortalecimiento de la educación general básica del año 2010, Ministerio de Educación en Ecuador. Se precisa complejidad en las destrezas y prioriza el saber y el saber ser. Promueve los ejes transversales en el marco del buen vivir. Enfatiza la utilización de los TICs en la educación. Las planificaciones por destrezas con objetivos fijados. Propuesta de ajuste curricular del año 2016 para la EGB y la BGU. Niveles de concreción curricular. Se plantea el perfil de la salida de la EGB. Permite mayores grados de flexibilidad según intereses y necesidades de cada estudiante a la adaptación al aprendizaje. Se atiende a la diversidad en las aulas según el artículo 10 de la LOE. Elaboración del PI y la PCI. Acuerdo 242.11 crea Bachillerato General Unificado, el Buen Vivir, SUMAC, CASAI, como ejes transversales, acuerdo ministerial. La reforma
del año 2018 fue el Plan de Estudio de Educación General Básica, una guía de desarrollo humano integral, fomentar la investigación según el acuerdo de la Mineduc 2018-106A. Se incrementa prácticas estudiantiles para bachillerato, planificación por competencias con cursos transversales, donde se implementa dos tipos de planificación, el plan anual, la planificación por unidad didáctica y sesión de aprendizaje, donde se trabajará por trimestres. Y la reforma del año 2020, que es el plan educativo COVID-19, un currículo priorizado, la teleeducación, trabajo en casa o autónomo, fichas metodológicas y metodologías activas. A continuación, mi compañero les va a seguir hablando. ¿Qué se declaró en la reforma curricular de 1996 en nuestro país? La reforma curricular de 1996 en Ecuador fue un proceso significativo en la educación del país, orientado hacia la modernización del sistema educativo y la mejora de la calidad de la enseñanza. Algunos de los puntos más destacados de la reforma curricular de 1996 incluyen: descentralización educativa. Se propuso descentralizar la toma de decisiones educativas, dándole más autonomía a las regiones y a las instituciones educativas para ajustar el currículum a las necesidades locales. En el segundo punto tenemos el enfoque en competencias. El currículum comenzó a priorizar el desarrollo de competencias y habilidades prácticas, por encima de la simple memorización de contenidos. La intención era preparar a los estudiantes para los desafíos del mundo moderno. El tercer punto es la flexibilidad curricular. La reforma buscó crear un currículum más flexible y adaptable a los cambios sociales y tecnológicos. Esto va agarrado de la mano con el primer punto, que es la descentralización educativa. En el cuarto punto tenemos énfasis en valores y ciudadanía. Se promovió una educación integral que no solo se enfocara en el conocimiento académico, sino también en la formación de ciudadanos responsables y éticos. En el quinto punto tenemos la interdisciplinariedad. La reforma impulsó un enfoque interdisciplinario en la enseñanza, promoviendo la conexión entre diferentes áreas de conocimiento para una educación más holística. Y como último punto tenemos evaluación y actualización constantes del currículo. El currículo debía ser evaluado de manera regular para identificar áreas de mejora y garantizar que los estudiantes estuvieran alcanzando los objetivos propuestos. A continuación, mi compañera. Aportes de la reforma curricular en la educación. Esto busca la calidad educativa y a la vez adaptarse a cambios sociales, económicos y tecnológicos del país. Para ello hablaremos de estos puntos. Como primer punto tenemos los temas actualizados en la enseñanza como temas útiles relacionados en el mundo actual, como la tecnología y habilidades en el siglo XXI. Desarrollar competencias como el pensamiento crítico en los estudiantes para que así ellos puedan resolver problemas y a la vez hacer trabajos en equipo. La inclusión en los estudiantes, sin importar las condiciones económicas, sociales o discapacidad, la reforma promueve el respeto a estas diferencias. La siguiente sería la educación técnica para los jóvenes. Esto los beneficia a ellos ya que aprenden los oficios profesionales que los prepara para el mercado laboral, por ejemplo, tecnológico y mecánica, entre otros. Tenemos tecnología en las aulas, permitiendo que el aprendizaje y el mejoramiento del acceso de información a los recursos educativos. También tenemos las capacitaciones a los profesores en el enfoque de la pedagogía. Y por último tenemos eliminar las diferencias de calidad de la educación entre las zonas rurales y urbanas, garantizando que todos los estudiantes, sin importar dónde vivan, puedan tener esta educación de calidad. Muchas gracias. Por atención, mi compañera Grace. Características de las reformas curriculares. Entre las características más relevantes de esta reforma se encuentra la ausencia formal de un enfoque pedagógico,
la incorporación a la educación básica de la educación preescolar como obligatoria y la introducción de las nociones de destrezas y valores en el currículo. A continuación daré un ejemplo sobre características de la reforma curricular. Características generales, revisión y actualización de contenidos, cambios en la estructura y organización del currículo. Característica específica, interdisciplinaria, integración de diferentes disciplinas y áreas de conocimiento, tipos de reformas curriculares, reforma incremental como cambios graduales y pequeños, beneficios, mejora de calidad y educación, aumenta de relevancia y pertenencia del currículo. A continuación, mi siguiente compañera. La reforma curricular en Ecuador en 2010. La reforma curricular en Ecuador en 2010 fue parte de un esfuerzo más amplio por mejorar la calidad educativa en el país y se enmarcó en las transformaciones impulsadas por la Constitución del 2008 y el Plan Nacional del Buen Vivir. El Ministerio de Educación, bajo la administración de Rafael Correa, promovió estos cambios con el objetivo de fortalecer el sistema educativo y adecuarlo a las demandas de una sociedad moderna y equitativa. Algunos aspectos clave de la reforma curricular fueron: nuevo currículo nacional. Se diseñó un currículo unificado para la educación general básica y el bachillerato. Este currículo tenía un enfoque centrado en competencias que buscaba formar estudiantes con habilidades para análisis crítico, la investigación y la resolución de problemas. Inclusión de nuevos enfoques pedagógicos. La reforma promovió la enseñanza basada en proyectos, el aprendizaje colaborativo y el desarrollo de competencias en lugar de solo contenido memorístico. Énfasis en áreas estratégicas. Se fortalecieron áreas consideradas clave para el desarrollo nacional, como ciencias, tecnología, matemática y la enseñanza de lenguas extranjeras. Incorporación de la interculturalidad. El currículo incluyó contenidos relacionados con la diversidad cultural del país, con el fin de promover una educación intercultural que valorara las diferentes culturas y lenguas que coexisten en Ecuador, especialmente el reconocimiento de las nacionalidades indígenas. Evaluación y formación docente. La reforma incluyó un énfasis en la formación continua de los docentes y en la creación de un sistema de evaluación tanto para los estudiantes como para los maestros, con el objetivo de mejorar los niveles de enseñanza y aprendizaje. Como último, ampliación de la obligatoriedad educativa. Se amplió la obligatoriedad de la educación que abarcaba desde la educación inicial hasta el bachillerato. A continuación, mi compañero. La reforma curricular del año 2016. El currículo del año 2016 hace una propuesta de secuenciación de los contenidos de cada subnivel en función de los criterios de evaluación. En esta evaluación toma entonces gran relevancia. Los criterios se acompañan de indicadores para la evaluación y de sugerencias metodológicas para su desarrollo. En esta ocasión, los estándares de aprendizaje para la evaluación externa se hacen coincidir con los indicadores de evaluación del currículo. Esta estructura permitió que los contenidos puedan moverse dentro del bloque a través de los diferentes niveles y subniveles educativos, en función de las necesidades de cada contexto educativo específico. Los contenidos del currículo del año 2016, al igual que en la reforma curricular del año 2010, se definen como destrezas con criterios de desempeño y engloban conocimientos conceptuales, cognitivos, procedimentales y actitudinales que se circunscriben a un contexto determinado de realización, delimitando la forma en que se espera que los estudiantes puedan emplearlos. Por último, tenemos lo que es la conclusión, donde las propuestas curriculares concebidas por la Autoridad Educativa Nacional en el Ecuador han evolucionado en los últimos 20 años desde los listados de contenido de los programas de estudio a finales del siglo XIX y a principios del siglo XX, a estructuras complejas y bien articuladas que consideran los elementos esenciales
para orientar el desarrollo de los procesos de enseñanza y aprendizaje en las aulas, incorporando además materiales curriculares complementarios para apoyar la acción docente y diferenciándose para atender la diversidad de nacionalidades de las distintas realidades de las instituciones educativas y de las necesidades específicas de diferentes grupos sociales del país. Muchas gracias.